Pues ahora que ya tenemos bien claro cómo es el diagrama del sistema HEI, podemos inclusive utilizar este diagrama para realizar algunas pruebas a los componentes de manera independiente. De esta forma podríamos averiguar si es que tenemos algún daño, ya sea en el módulo, en la armadura o en la bobina de encendido. Vamos a analizar cada una de las piezas para que establezcamos cuáles son las pruebas que podemos realizar. Bueno, pues vamos a ver la primera prueba y esta es la prueba de resistencia de la armadura. ACDelco especifica que la resistencia debe de estar entre 120 y 1200 ohms. Generalmente lo que se considera como normal es 550 ohms. Vamos a tomar nuestro multímetro, lo colocamos en la lectura de resistencia y una de las terminales la vamos a poner en el cable morado y otra terminal en el cable naranja. Debemos de tomar la resistencia sin tocar las terminales de los cables. ¿Por qué? Porque si nosotros tocamos las terminales vamos a afectar con la propia resistencia del cuerpo el valor que nos pueda arrojar el embobinado de la armadura. Bien, a continuación viene la prueba de voltaje. Como la armadura genera un voltaje de corriente alterna, es fácil para nosotros tomar esas lecturas con nuestro multímetro. Primero, lo que tenemos que hacer es colocar el multímetro en la lectura de voltaje de corriente alterna. Recordemos que es la letra V con el símbolo sinusoide en la parte superior. Conectamos uno de los cables del multímetro al cable morado y el otro al cable naranja. Damos marcha al motor y observamos qué lectura nos arroja en el multímetro. Por lo general, una lectura normal tendrá que encontrarse por encima de 0.5 voltios, porque este es el voltaje al cual se energizan los dispositivos de estado sólido en el interior del módulo. Si la lectura está por debajo de 0.5 voltios puede ser por varias situaciones. Primero, que la resistencia de la armadura sea muy elevada y esto esté afectando la salida de voltaje, y otra puede ser que la batería del vehículo se encuentre muy baja, de manera que cuando nosotros damos marcha, el motor de arranque hace girar el cigüeñal muy lentamente. Cuando el cigüeñal gira lentamente, pues obviamente el árbol de levas también va a girar lento y eso se va a ver reflejado en la lectura de voltaje que nos puede dar la armadura. Cuando el voltaje de una batería es bajo, el voltaje de salida de este tipo de sensores empieza a disminuir. Y si es de menos de 0.5 voltios, el módulo nunca va a reaccionar. Entonces debemos de cerciorarnos que tanto la batería como la marcha se encuentren en buen estado y que el voltaje se encuentre por encima de 0.5 voltios de corriente alterna. Bien, ahora vamos con las pruebas del módulo. Aquí dibujé el módulo ya nada más para que veamos las terminales y qué es lo que vamos a hacer. Primero, sabemos que la terminal G y la terminal W son las que se conectan con la armadura. La terminal G dirige los pulsos hacia tierra y la terminal W hacia el convertidor que tenemos en el interior del módulo. Por lo tanto, una de las pruebas es la prueba de continuidad. Primero, debemos revisar que nuestro multímetro se encuentre en lectura de continuidad, que es este simbolito que tenemos aquí parecido a una bocina. Conectamos una terminal del multímetro a tierra física del módulo y la otra terminal hacia la terminal G. En ese momento nos tiene que marcar continuidad. Si marca continuidad, eso quiere decir que el módulo está bien, al menos en esa parte. Continuamos con las pruebas de continuidad del módulo. Otra que podemos hacer es revisar la continuidad entre la terminal B, que es el positivo, aquí se reciben 12 voltios, y tierra física del módulo. De igual manera, tomamos nuestro multímetro, lo colocamos en la lectura de continuidad, colocamos una de las terminales hacia tierra física del módulo y la otra hacia la terminal B. Si el módulo está bien, no nos debe de dar continuidad. Si da continuidad, quiere decir que hay un cortocircuito hacia tierra. Otra prueba que podemos realizar es la prueba de compuerta del transistor. Primero, si tuviéramos el transistor físicamente, podríamos hacer la prueba directamente en el multímetro, pero como no es así, vamos a utilizar la lectura de diodos de nuestro multímetro. Lo que tenemos que hacer es colocar el cable negro del multímetro hacia tierra, lectura de diodos, y el cable rojo hacia la terminal C de nuestro módulo. Como estamos polarizando la entrada del transistor, nos tiene que aparecer una lectura en esta parte del multímetro, en el display de nuestro multímetro. Generalmente esa lectura es de 0.550, 570, 600, ¿ok? Que quiere decir que sí hay un cierre de compuerta. Ahora, una prueba complementaria es la siguiente.
Otra prueba complementaria que vamos a hacer es ahora invertir los cables del multímetro. Esto es, que el cable rojo ahora lo vamos a conectar a la tierra física y el cable negro a la terminal C. De esta manera invertimos la polaridad en el transistor. Al hacerlo, la lectura tiene que caer a 0. Esto quiere decir que el transistor se encuentra bien. Si en una posición nos da 0.550, por decir, y en la posición contraria nos da 0, eso indica que la compuerta se encuentra bien. Si en ambas lecturas nos diera 0.550, por decir, quiere decir que hay un cortocircuito en esa compuerta. Y si en ambas lecturas nos diera 0, quiere decir que el circuito se encuentra abierto. Una última prueba que nos va a ayudar a saber si el módulo se encuentra bien es la prueba de alimentación. Esta es muy sencilla. Tomamos el multímetro y colocamos la lectura de voltaje de corriente continua. Este es un simbolito que es la letra B y en la parte de arriba tiene una línea con unos puntos por debajo. Eso quiere decir voltaje de corriente continua. Conectamos una de las terminales hacia el cuerpo o tierra física del módulo, la otra terminal hacia la terminal B y ponemos el interruptor de encendido en posición ON. Al colocarlo ahí, la lectura en el display debe de ser la misma lectura que tiene, digamos, la batería, el voltaje de la batería. 12.5, 12.6, 12.2 probablemente. Y si damos marcha, este voltaje va a subir a lo mejor hasta 12.8, 13.5, pero siempre va a mantener el voltaje del sistema. De esa forma sabemos que el módulo tiene una alimentación normal. Ahora vamos con las pruebas de la bobina de encendido. Este es el símbolo de la bobina de encendido, positivo y negativo, que marca el embobinado primario, y esta flecha indica el borne de salida del sistema, es decir, el circuito secundario, el borne de alto voltaje. Bien, tomamos nuestro multímetro, lo colocamos en la lectura de resistencia, una de las terminales al positivo y otra al negativo, y revisamos cuál es la lectura que nos marca aquí. Estas bobinas son muy específicas en la resistencia. Debe de estar entre 0.5 y 0.8 ohms. Ahora vamos con la prueba del circuito secundario de la bobina. Para ello vamos a poner nuestro multímetro en escala de resistencia, pero ahora vamos a ponerlo en kilo ohms. Si tenemos un multímetro que se ajuste solo no es necesario, pero si no tenemos que mover la perilla hasta donde encontremos 20 kilo ohms o más de 20 kilo ohms. ¿Ok? Colocamos una de las terminales del multímetro hacia el borne de salida y la otra a la tierra física de la bobina, la carcasa. O bien podemos colocar la otra terminal hacia el positivo o el negativo. La lectura que nos tiene que dar aquí es de aproximadamente 5.000 a 25.000 ohms. Tiene que encontrarse en ese rango. Si la lectura es de 12.000 ohms, perfecto. Si es de 7.000, está muy bien. Si es de 15.000, está bien. Siempre que se encuentre entre 5.000 y 25.000 ohms, el secundario va a estar bien. Bueno, me gustaría complementar todo esto con algunas recomendaciones básicas. Primero, recordemos que cuando estamos tomando lecturas de resistencia, como lo estamos especificando aquí, la bobina tiene que estar desconectada. No puede haber voltaje circulando, no puede haber una corriente, circulando a través de los devanados, porque eso dañaría el multímetro. ¿Ok? Cada vez que queremos medir continuidad o resistencia, o también, en este caso, lectura de diodos, como lo especificamos anteriormente, el circuito debe estar desconectado. Si queremos medir la salida de algún circuito, pues bueno, ahí sí vamos a tener voltaje. O si queremos medir la alimentación de nuestro módulo, vamos a tener voltaje. En esos casos sí podemos utilizar el multímetro porque ya tenemos una escala distinta. Pero cuando se trata de la medición de resistencia, de diodos o transistores y también de continuidad, todos los elementos deben estar desconectados. Debe estar en total ausencia de corriente.